Vamos a seguir avanzando con la app de Trivial, añadiéndole cositas. Voy a dejaros por ahí arriba una tarjeta con los vídeos anteriores. Os recuerdo que en una primera versión lo que hicimos fue simplemente la parte de la interfaz con datos en crudo metidos dentro de un archivo Kotlin. En la siguiente parte lo que hicimos fue hacer que las preguntas, los datos con los que jugamos, nos viniesen de una API pública en lugar de trabajar solo con archivos de texto plano, ¿no? Para que, bueno, pues cada vez que jugásemos tuviera un poquito más de variedad y ver cómo hacer esa conexión con una API y todo esto. Y lo que vamos a hacer hoy, bueno, lo que vamos a ver cómo se hace, porque de hecho ya está en este ejemplo, ¿vale? Es almacenar el récord, si os acordáis en las versiones anteriores, cuando yo jugaba y el récord no se guardaba, es decir, yo si cerraba la app, la cerraba, la volvía a abrir y el récord volvía a ser cero porque no teníamos pues en ningún tipo de persistencia, o sea, no teníamos ningún tipo de persistencia de datos, el récord no se almacenaba en ningún lado, entonces simplemente en la misma sesión de juego sí que podíamos verlo actualizado, pero en el momento en el que cerrábamos la app y la volvíamos a abrir, perdíamos completamente el progreso, ¿no? Entonces básicamente ahora cuando yo juego, voy a jugar rápido a ver si acierto alguna de chiripa, parece que no. Bueno, pues ahí tenemos un 20%, menos mal. Yo me voy ahora a Home. Aquí está mi récord actual y lo único que ha cambiado con respecto a las implementaciones anteriores, visualmente no es mucho, pero sí que a nivel lógico es que yo ahora cierro, si soy capaz, ahí está, cierro la aplicación, la vuelvo a abrir, vamos a buscarla, Trivia App, y cuando la abro, el 20% sigue ahí. ¿Dónde se está almacenando este 20%? Pues este 20% se está almacenando en un archivo de preferencias, que es lo que vamos a ver hoy, utilizando Datastore, que básicamente son archivos de pares clave-valor. Ya explicaremos a nivel teórico un poco más la persistencia de datos en general, tanto la parte de pues lo que serían los datastore como la parte de room, y veremos también algún ejemplito más con room y así, pero hoy vamos a centrarnos solo en cómo almacenar este pequeño dato en un archivo de preferencias para que lo veáis de forma práctica y vamos a ir paso por paso viendo qué es lo que tenemos que incluir en nuestro proyecto para que esto funcione, ¿no? Entonces voy a ir a mostrar simplemente Android Studio. Lo primero que tenemos que añadir, como casi siempre que tenemos que trabajar con alguna librería nueva, como es en este caso Datastore, es venirnos a nuestro Gradle a nivel de app, ¿vale? A nivel del módulo, perdón. Y básicamente lo que hay que añadir es la dependencia de Datastore que tenemos aquí. Esta implementación de libs Android X Datastore Preferences me está almacenando el archivo, como siempre ya sabéis, en el TOML, que en este caso pues el de Datastore Preferences está aquí, estoy usando el 1.1.2. Tengo varios por ahí que podría subir de versión, pero bueno, ahora mismo me da igual. Y nada, aquí tenéis las del Scalar Converter, de Scalar Converter no, que esa está quitada, la de serialización, las del converter de JSON, las de retrofit y todas las demás que hemos ido añadiendo, pero la que tenemos que utilizar para el vídeo de hoy es esta de aquí. Con las dependencias añadidas, ya sabéis, sincronizamos, esperamos a que Gradle haga sus cositas y tal, y empezamos ya con la parte de añadir esto. Para añadir las preferencias, lo primero que necesitamos, al igual que pasaba con Retrofit, vamos a necesitar también un repositorio. Y ese repositorio vamos a tener que inyectarlo de nuevo. Entonces, lo primero es, me voy a ir al paquete data y vamos a ver el repositorio que teníamos ya, el questions repository para las llamadas a Retrofit. Y tenemos aquí el Trivia Preferences Repository, que tiene pues precisamente el repositorio para nuestro archivo de preferencias. Como veis, tiene inyectado el Datastore, necesita una instancia de Datastore de tipo Preferences y dentro tiene un pequeño companion object con lo siguiente. Un constval record key que lo que tiene es, ¿veis que pone key for the record? Bueno, pues esto es básicamente el nombre que se le va a dar a la clave en ese par clave valor que es donde se va a almacenar en concreto pues el entero que vamos a estar almacenando, que es un int preference key, ¿vale? Ya veis que si fuese un string, el record, ¿vale? Si en vez de almacenar el numerito, pues almacenásemos a lo mejor el número con el porcentaje o quisiéramos almacenar más cosas, pues esto sería un string preference key. Si, bueno, depende del tipo de dato, pues sería un tipo u otro, ¿no? Como es el record simplemente y no tenemos porcentajes flotantes, vaya, no solo almacenamos la parte entera, pues es un int preference key y punto. Y le pasamos record key, que es el nombre que le hemos dado a esa clave de los pares clave valor. Tengo aquí también declarado un tag que, bueno, ahora mismo ya no nos haría falta, ¿no? Pero si nosotros quisiéramos ver si ocurre algún error o algo así, quisiéramos darnos algo de feedback a nosotros mismos dentro del propio Android Studio con el logcat o por consola o algo por el estilo, pues este tag precisamente lo utilizo para luego, en caso de que haya alguna IO exception, en el log
pasarle un log y le paso este tag para yo ubicar de forma rápida todos los errores que me esté dando las preferencias por el logcat, ¿no? Pero bueno, un detalle simplemente que, ya digo, es opcional. ¿Qué tenemos aquí? Pues básicamente lo que necesitamos en el repository son dos cosas. Necesitamos poder leer las preferencias y poder escribirlas. Para leerlas, en vez de utilizar un método, una suspend fun, read preferences o algo por el estilo, lo que vamos a hacer directamente es hacer que nuestra val sea un flow. Entonces directamente lo que vamos a hacer es, cada vez que se cambie el error, este flow podemos colectarlo y ya leemos los cambios. Básicamente lo que estamos haciendo es crear esta val como un flow de enteros que empieza inicializado a datastore.data. Y con las dos extension functions, con el catch capturamos las excepciones y con el map las mapeamos para recuperarlas. ¿Qué excepción tenemos que capturar? Bueno, como siempre que tanto en Java como en casi cualquier lenguaje orientado a objetos tenemos una excepción de lectura o escritura de archivos, la excepción va a ser siempre algo parecido a la IO exception. En este caso, pues una input-output exception, que puede ser que pues, no exista todavía el archivo o algo por el estilo, pues o lo hayamos perdido, porque el usuario ya sabéis que puede borrar estos datos. Básicamente las preferencias, cuando el usuario entra en la configuración de la aplicación y le da a borrar todos los datos, no a la caché, sino a la versión de todos los datos, borraría los archivos de preferencias. También borraría todos los cambios que hubiéramos hecho en una supuesta base de datos con room o algo por el estilo, pero bueno, pues ahí tendríamos un potencial error. Y lo que haríamos sería, pues, en caso de que ocurra, lanzar el error y emitir las preferencias vacías, conforme pues todavía no existen, ¿no? En caso de que sea otro error, pues simplemente estamos lanzando el error, si no es de IO exception, pues de que algo más raro haya pasado. Y por otro lado, mapeamos, después del catch, las preferencias. Si salen vacías, pues salen vacías, pero si no, lo que tenemos es preferencias y accedemos a record key, que en caso de ser nulo, que la primera vez lo estará, nos va a devolver un 0. En caso de no tener todavía record, pues el record es 0 y punto. ¿Qué hacemos también para escribir? Pues tenemos aquí sí una suspend fun, escribir preferencias, write trivial preferences, que le llega el record, que es de tipo entero. Y lo que hacemos simplemente es llamar a nuestro objeto datastore, en vez de a data, llamamos a .edit y le pasamos las preferences. Aquí podríamos utilizar, en estas dos lambdas, podríamos utilizar it perfectamente, pero bueno, es para que quede un poquito más claro, ¿vale? Le pasamos preferences, accedemos también a record key y le pasamos el record. Si tuviéramos más cosas además del record, pues nada, aquí simplemente a la hora de mapear accederíamos con las otras claves, ¿no? A cada uno de los elementos. Pues si tuviéramos eso, el nombre del jugador que está jugando, pues tendríamos un val name key y aquí básicamente haríamos name key y le pasaríamos pues una cadena vacía por defecto o algo por el estilo, y aquí lo mismo, ¿no? Una vez tenemos el repositorio, ¿qué es lo siguiente? Pues al igual que ocurría con Retrofit, cuando ya teníamos el repositorio, lo siguiente es inyectar esta dependencia para poder trabajar con ella en el viewModel. Claro, yo ahora en mi viewModel, no lo voy a enseñar entero, o sea, todo los cambios que hemos hecho, porque luego llegaremos, pero ahora obviamente aquí necesito, además del question repository que tenía antes, necesito el trivia preferences repository. ¿Y esto dónde va a estar? Bueno, podríamos meterlo en app container y aquí que el contenedor, además de tener el question repository, tuviera el trivia preferences repository, pero en lugar de eso, en este ejemplo, porque veáis que se puede hacer así también, lo he declarado directamente dentro de la clase application. Me he creado aquí un nombre, hay que darle un nombre al datastore, record preferences, que es una private const val, y me he creado a través de un contexto el datastore, que hereda de datastore preferences, que implementa este datastore preferences, y by preferences datastore creamos el archivo de preferencias con el nombre que tenemos en la constante. Ya digo, esto obviamente lo podríamos hacer también en el contenedor, pero simplemente lo puse en el otro lado para que vierais ambas versiones, que también se puede hacer así. Podríamos tener aquí dentro de la propia clase application u objeto application, esta es clase siempre, la que puede ser objeto es el container, ¿vale? Pues básicamente que podemos tenerlos aquí declaradas las dependencias. Y aquí, al igual que teníamos con el container, en caso de que las estuviéramos almacenando aquí, pues también tenemos un late init por cada uno de los repositorios que queremos inyectar como dependencia. Ya digo, si tuviéramos todo en el container, pues aquí con inicializar el container nos llega. Como los tenemos por separado, pues por un lado tengo que inicializar el container está exactamente igual que antes. Y por otro lado tengo mi trivia preferences repository, que cuando yo llamo a super on create, después de crear la aplicación y todo el tema, lo primero que va a hacer es
inicializar mi Trivia Preferences Repository pasándole el data store que he generado aquí, que necesito el contexto para generarlo, ¿no? Pues con esto inicializado y con el container inicializado ya podríamos irnos ahora sí al ViewModel. Os recuerdo que, como decíamos, ahora tengo también la inyección de dependencias del repository. Si os acordáis del ejemplo anterior, el videito anterior, eso que os lo he dejado por ahí anclado, teníamos aquí abajo de todo una factory para proveernos de este ViewModel. Ya os recuerdo que si tuviéramos más ViewModel, podríamos tener un ViewModel Provider por separado, una clase extra, pero aquí como solo tenemos este ViewModel, con el Companion Object nos llega. Entonces, antes teníamos nuestra application para la parte de acceder al container y a nuestro question repository, y ahora además de eso vamos a usar application para, además del container, acceder a nuestro Trivia Preferences Repository. Y con esto ya inicializado, ahora sí podemos crear nuestro GameViewModel. Ya digo, todo lo demás es exactamente igual. ¿Qué más cambia o qué más tenemos que tocar a la hora de almacenar nuestro récord y leerlo y todo esto? ¿Hay que tocar algo en la interfaz? No, para nada. La interfaz, ya visteis cuando probamos la aplicación, que era exactamente la misma. Los composables no hay ni que tocarlos. La única diferencia es que ahora, a la hora de leer el récord, por primera vez, lo que vamos a hacer es ver si había ya un récord actual. Entonces, en init, antes simplemente accedíamos a home. Ahora, antes de acceder a home, como va el récord, es pues básicamente un flow, lo que vamos a hacer es leer si hay un récord ya existente, porque yo puedo abrir la app, que se cree ese ViewModel, pero puede ser que no fuera la primera vez que yo había jugado. Entonces yo en init vamos a leer si ya había un récord anterior. Pues nada, simplemente creo un val record y accedo a mi repositorio de preferencias, a record flow, que os recuerdo que es esta variable que yo tengo aquí, que era el flow del entero, que contiene el dato, y básicamente accedo al primer valor que me dé el flow. Lo copio en mi estado modificando solo actual record, que era la variable precisamente que yo utilizaba luego en el composable para pues ver si había un récord, para compararlo en la pantalla del final para mostrar eso, si había un nuevo récord, si tengo que modificarlo y tal, y en la pantalla de home para mostrar el récord. Una vez tengo el récord cargado, cambio el estado inicial a home para mostrar la pantalla de home, para mostrar la pantallita esta que teníamos por aquí. Este de aquí. Ahora bien, además de esto, que es leer el récord, que está muy bien, tendríamos también que poder actualizarlo. Para actualizarlo vamos a usar la suspend fund que tenemos aquí. ¿Y en qué momento vamos nosotros a actualizar el récord? Pues en el momento en el que se acaba la partida. Si os acordáis de mi game screen, el momento en el que se acaba la partida, esto lo habíamos visto en el primer vídeo en el que explicamos toda la lógica de la aplicación, básicamente yo tengo aquí, si el game se acaba, el final score dialog, pues es llamado, ¿no? Y muestra toda esa pantallita para ver si hay un nuevo récord, para tal, básicamente esta que tenemos aquí detrás del móvil arriba a la derecha. ¿Qué tenemos que hacer? Pues obviamente, cuando comprobamos si la partida está terminada, pues la partida está terminada cuando en la función onNextQuestion ya no quedan cuestiones, básicamente. Es decir, si la current question index deja de ser menor al número de preguntas, es decir, cuando nos vamos por el else, es cuando el game finished está a true. Lo primero que hacemos es eso, modificar el estado del juego para que el juego termine, y aquí es donde antes simplemente nosotros machacábamos el valor de actual record, esto ya lo hacíamos antes. Si hay un nuevo récord, si el current percentage, el porcentaje actual, es mayor al récord actual, eso es que hay un nuevo récord y por lo tanto modifico el estado de mi UI y cambio el actual récord al nuevo. Y le doy el new record a true, que esto simplemente era, como veíamos en screen, para que me salga el mensajito este de new record de aquí arriba. Y además, ahora dentro de este mismo if, hago lo siguiente. Llamo a Trivia Preference Repository, al método de escribir estas preferencias y le paso el porcentaje actual, que es equivalente al nuevo récord. Y con esto ya estaría. Son las dos únicas modificaciones que hay que hacer en todo el estado, en todo nuestro ViewModel. Bueno, 3 si añadimos lo que sería la inyección de la nueva dependencia, pero básicamente es esta línea de aquí para escribir las dependencias, añadir la dependencia obviamente en la factory y a la hora de inicializar, comprobar, leer si ya había un récord actual, básicamente para pues la primera vez que nosotros entramos al iniciar la app,
si se había jugado antes, eso está almacenado en un archivo, leerlo para comprobar si ya estaba. Ya digo, con eso, con esos 3 sencillos pasos, ya veis que el manejo de las preferencias es bastante sencillito, o sea que no tiene mucha complicación. Podemos ya ahora, pues eso, si yo juego, ahora tengo un 20%, si vamos a intentar, si de chiripa acertamos, no, va a ser complicado. Seguimos en el 20, vamos a volverlo a intentar. Vale, en esta partida ya hemos aumentado el récord, fijaos, nos sale lo del nuevo récord, y aquí básicamente con el 60%, cuando yo ahora me voy a Home, me actualiza el 60%, y acordaos que ahora, como lo tengo almacenado en preferencias, si yo cerrase el móvil, lo apagase, lo que fuera, dejo de jugar y más tarde vuelvo a abrir la Trivia App, que la tengo por ahí, bueno, la voy a buscar porque hay muchas cosas aquí. Ahí está nuestro récord del 60% almacenado. Ya digo, con esto ya tenemos nuestro primer ejemplito de persistencia de datos, en este caso con preferencias. El siguiente paso de esta app pues será ya el meterle una pequeñita base de datos con room detrás, dejar a lo mejor elegir jugar según las distintas categorías, ¿no? Lo que habíamos visto en la API de a lo mejor inyectar, meter un nombre y almacenar básicamente el resultado de cada partida en una base de datos y tener una pantallita que nos muestre como los mejores resultados dependiendo de la categoría. Con eso tendríamos ya la última versión de la Trivia App, pero ya digo que eso será en el siguiente vídeo.